Es de una ingenuidad inaudita, por no decir otra cosa, pensar que el escándalo de Lavallato se resume a sobornos por 30 o 40 millones de dólares dados por el señor Jorge Barata, representante mayor de Odebrecht en este país, a tres o cuatro políticos conocidos del medio. En realidad esto va más allá, porque el escándalo de Lavallato, que no se supo aquí en el Perú, sino en los Estados Unidos, por el mal uso que dieron a los representantes de Odebrecht al sistema financiero norteamericano, es un escándalo de corrupción tan grande que aquí en nuestro país nada más se calcula fueron extraídos de las arcas más de 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos concluir? Que Alan García, que Susana Villarán, que Alejandro Toledo o que el señor Kuczynski o que la misma Keiko estaban enterados de algo, que ellos son culpables realmente de un robo tan grande. En realidad esto parte desde la esquela de un grupo de empresarios mercantilistas que se juntaron con Odebrecht, se asociaron con Odebrecht en un mercado directamente dominado por el Estado, no por la necesidad de un grupo de consumidores y usuarios que hubiese hecho o hubiese tenido la necesidad para poder hacer este tipo de obras, porque en realidad lo que aquí está en juego son obras grandiosas, obras carísimas, que al final han resultado inútiles, como por ejemplo la Interoceánica Sur, que dicen es muy poco transitada, o la refinería de Talara, que no debió asumir sus costos el Estado, sino tratar de que la empresa estatal de petróleo, digamos empresa entre comillas, porque ninguna empresa en realidad es estatal, el Estado no tiene por qué ser empresario, debió ser privatizado de inmediato. ¿Para qué? Para que no haya ningún resquemor, no haya ningún perjuicio hacia los bolsillos del consumidor, hacia los bolsillos del contribuyente más que todo. Entonces, esos dineros que se entregaron, esos sobornos de los que habla el señor Barata, no fueron entregados solamente para asegurarse obras. En realidad esos sobornos fueron entregados para poder asegurar que Odebrecht siguiera robando con todas sus asociadas acá. ¿Y los fiscales héroes qué están diciendo al respecto? ¿Hay algún empresario de estos implicados, por ejemplo los del Club de la Construcción, que ha sido encarcelado preventivamente? No hay ninguno. La única presa preventiva en este país es Keiko Fujimori, aunque nos guste o no nos guste esa señora. Nos caiga bien o nos caiga mal, hay que decirlo con todas sus letras, es la prisionera más injusta de este país. ¿Por qué? Porque está puesta presa o está encarcelada en todo caso, valga la redundancia, sin ninguna prueba, sin ningún elemento de convicción. Este fiscal, ¿qué dijo? Sí, me estoy refiriendo a José Domingo Pérez, que había peligro de fuga. ¿Por qué? Porque se apellidaba Fujimori, o porque vivía en casa alquilada, o porque se había casado con un extranjero. ¿Cuántas personas que tienen una causa judicial en el Poder Judicial peruano tienen esta misma condición? Tienen apellidos que no son muy autóctonos, que digamos, están casados con extranjeros, viven en casas alquiladas. Hay muchos, y sin embargo afrontan sus procesos en libertad. Pero para José Domingo Pérez, que es en realidad el representante del gobierno, porque no ha sido por otra cosa, sino usar la prisión preventiva, que es una tinteriada mayor en este país, como si los delitos se cometieran preventivamente o las órdenes de libertad de algún condenado también se dieran preventivamente, ha sido nada más por eso, por quitarse de en medio a los políticos incómodos, a los políticos de oposición, aquellos que hubiesen podido señalar al gobierno y ser un obstáculo para sus planes. ¿De dónde entonces parte todo esto? ¿Vas a seguir pensando tú, estimado amigo peruano, que Alan García es culpable de todo? ¿Que Keiko Fujimori es culpable de todo? ¿Que Susana Villarán es culpable de todo? ¿Que Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski son culpables de todo? La izquierda peruana dijo en el 2016, solo queda votar por PPK. Yo no he votado por ninguno de los dos. No se necesita ser fujimorista o aprista para poderlo afirmar así, con todas sus letras y tan contundentemente. Pero ellos son los culpables de toda esta desgracia. Entonces, ¿qué queda en este caso? ¿Seguir pidiendo más gobierno? ¿Más Estado? ¿Seguir pidiendo que el Estado sea
aquel que te solucione la vida, aquel que te solucione los problemas. Pues yo creo que no. Lo único que queda hacer es analizar bien. Sí, han habido sobornos, aquellos que tengan que caer tendrán que caer. Si el señor Toledo es culpable de todo esto, tiene que pagar. Si la señora Keiko es culpable de algo, tiene que pagar. Si el señor Nava, porque Alan García está muerto, y el señor PPK son culpables de algo, tienen que pagar. Pero en un país civilizado, no como el nuestro, en el que se usa la prisión supuestamente preventiva para deshacerse de los enemigos políticos. Vamos, es cuestión nada más de pensar.